Muchas gracias. Con la venia de las distinguidas personalidades del Presidium, que por cuestión de tiempo voy a omitir su nombre, pero ya fueron presentadas al inicio de este foro. Quiero agradecer al Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en la persona de su director, Cristian Vadillo, por la invitación a participar en este foro. Mi participación la he titulado Libertad de Conciencia, Derecho Fundamental, el Estado de la Cuestión en México. Y vaya tema, justo ahora que esa libertad está siendo denostada en aras de un totalitarismo normativo que se pretende imponer a las conciencias de los ciudadanos y las avasalla en un afán de imponer una moral oficial única. El tiempo que me resta lo dividiré en hablar o dar algunas pinceladas, porque es muy breve. Este tema yo estaba pensando, y es un tema que ocupa incluso maestrías, posgrados, diplomados, que en 20 minutos es imposible abarcar. Lo he dividido en hacer unas pinceladas sobre la conciencia en general, después hablar de la libertad de conciencia y de la importancia jurídica de esa libertad como un derecho humano, para luego, si me da tiempo, repasar un poco el estado de la cuestión en México. Voy a obviar algunas cosas que ya han sido magistralmente dichas aquí por Monseñor Rogelio Cabrera, así es que voy a empezar a hablar con el tema de la conciencia. Dice, ¿por qué es importante este tema de libertad de conciencia? Bueno, porque la conciencia es la que dicta lo que debe hacerse o omitirse en el caso concreto. Es una primera idea. La conciencia dicta lo que debe hacerse o omitirse en el caso concreto. Dice, por tanto, la conciencia se refiere a la práctica, a lo que debemos hacer o debemos evitar, pero no en un sentido teórico o teorético, sino práctico, lo que hacemos aquí y ahora, y lo que debemos hacer o evitar, como nos lo recordaban hace un momento. Por tanto, la conciencia no es una potencia del ser humano, como son la razón y la voluntad. No es un sentimiento, pues este en su doble vertiente, tanto un movimiento de la sensibilidad como un estado afectivo, no se adecúa a la conciencia, que no expresa un querer, sino un deber. Ya no lo exponíamos, señor Rogelio Cabrera, hace un momento. Entonces, que quede muy claro que esta primera idea, ¿qué es conciencia? Aquello que dicta lo que debe hacerse o omitirse en el caso concreto, para ya no estar entrando en discusiones teóricas. Se hablaba hace un momento de la moral. La moral tiene un componente religioso muy importante, ya se hablaba del decálogo, y también hay un componente ético. Para los no creyentes, pues bueno, la regla de oro de la ética funciona muy bien. La regla de oro de la ética que desde tiempos inmemorables está presente. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Algunos dirán, quienes hayan estudiado Derecho desde el primer semestre de la carrera, se nos decía, y tampoco no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo creo que eso se resume muy bien la regla de oro de la ética. Por tanto, es oportuno insistir que la conciencia no crea la norma moral, solo la aplica. ¿Sí? Si no caeríamos en el error del subjetivismo moral, el que dijera, bueno, para mí no es malo, por ejemplo, blasfemar. También sería ridícula la postura de quienes pensaran que por opiniones personales se puede cambiar la naturaleza de un metal, o que los ácidos se comporten como sales. Tan solo se trata pues de aplicar al caso concreto las normas objetivas, porque se ha oído que dicen, no, pues yo me puedo dar mi propia moral. Entonces, eso no es libertad de conciencia, mucho ojo. Hay clases de conciencia, que voy a hacer muy breve también por cuestiones de tiempo. Se habla la doctrina de hay una conciencia recta o verdadera, ¿sí? Es aquella que tiene, importante tener presente que la referencia a la conciencia moral, bueno, va a ser parte de una conciencia recta y verdadera. ¿Y cuál es la conciencia recta y verdadera? Bueno, dice no confundir la conciencia con un sistema o ideario moral, sino seguir esa regla de moralidad, esa que yo decía hace un momento, esa regla de moral objetiva. Aplicar la moral va a aplicar esa norma, ¿no? Va a ser ese discernimiento. Entonces, también se habla de una conciencia que puede ser la conciencia errónea o falsa. La conciencia errónea o falsa, pues conduce a hacer un mal creyendo que se hace lo adecuado, ¿sí? El error a su vez puede ser vencible o invencible, según que la gente tenga o no los medios para reparar esa situación.
Vencible, cuando la conciencia juzga mal por la falta de información o descuido. Ejemplo, pues porque me violaron, es lícito abortar. Yo sé que es muy duro este ejemplo, pero bueno, aquí está como una conciencia vencible. Pero el error muchas veces no es culpable. Es el caso que yo decía de la conciencia, o de la siguiente, que es la conciencia errónea e invencible, ¿sí? Debido al error, a la ignorancia, a la falta de formación, creyendo sinceramente que se adhiere a la verdad y el bien. Ejemplo, un cazador o un par de amigos que se van de cacería, la persona que estaba cazando sin querer mata al otro que le está echando por ahí aguas, ¿no? Cuando yo era niño íbamos nosotros los chiquillos a espantar o a azuzar a los conejos y a las liebres para que los señores, los papás les dispararan a las liebres. Este tema lo traigo por aquí. Luego es muy común en el campo la cacería. Bueno, van dos amigos, es de noche, la otra persona se movió del sitio donde habían quedado que se iba a permanecer, y muchas veces pues no fue, la persona no quiso matar a aquel que se movió, entonces lo mata, pero puede quedar suelta totalmente porque es un error invencible. Hay otro de esta conciencia vencible e invencible, bueno, pues también la conciencia escrupulosa, ¿no? Todo lo ve como malo, es una conciencia errónea e invencible. Hay otro tipo de conciencia. Bueno, aquí también es muy importante decir que la conciencia pues debe corregirse. Se habla también de la formación de la conciencia, como la formación de la conciencia tiene que estar formada constantemente para no caer en los errores. Ahí está de ejemplo, tengo aquí, Hitler y Stalin actuaron en conciencia. Ellos decían, bueno, ellos creían que lo que estaban haciendo en conciencia era bien, pero desde el punto de vista subjetivo, obraron moralmente, sin embargo eran culpables. Cuando obramos mal, la conciencia se manifiesta en nosotros por medio de un reproche, al que llamamos remordimiento de conciencia. Creo que todos lo hemos manifestado, este remordimiento de conciencia. Por ello el remordimiento se relaciona también con el pesar. El pesar se manifiesta como el desagrado de haber cometido un error, de haber tenido un descuido o sufrido un hecho lamentable o triste. Por lo general no existe culpabilidad, sino un simple desacierto o desatención ante un hecho fortuito del que no somos plenamente responsables. Pero si el pesar dice, es ordinariamente premoral, el remordimiento es plenamente moral. Es algo que muerde, de ahí viene el remordimiento, que provoca dolor, que tortura el corazón debido a una acción u omisión culpable. Las reacciones ante el remordimiento suelen ser muy complejas, pueden conducir al escrúpulo o a la obsesión, pueden llegar hasta la desesperación o a veces hasta el suicidio. Luego hay otro tipo de conciencia también que se deriva de esta errónea, vencible e invencible, que es la conciencia laxa. Una persona que tiene la conciencia laxa es aquella que dice, el fin justifica los medios, y hace todo con tal de conseguir lo que quieren. Engañan, mienten, roban, matan, etc. Y muy importante, dentro del tema de la conciencia moral, que estamos hablando, que cuando hablamos de la conciencia nos hablamos de esta conciencia moral, es la conciencia psicológica que va de la mano. ¿Qué es la conciencia psicológica? Es la autopresencia, dice, el darnos cuenta de que nos damos cuenta, ¿sí? De ser conscientes del yo, conscientes SC, con SC, darnos cuenta de que nos damos cuenta. La conciencia psicológica, por tanto, es condición sine qua non de la conciencia moral, pues para lograr ese dictamen subjetivo de la razón sobre la cualidad moral de un acto humano, es estar plenamente conscientes. Por esta razón, hasta en el derecho se exime de culpa a los inimputables por su falta de madurez para querer y entender las consecuencias de sus actos. Voy muy rápido, pero estoy resumiendo muy bien un poquito como lo que es la conciencia que se podría dar a lo mejor en un curso de psicología o de deontología en alguna escuela, etc. Ahora voy a hablar del tema de la libertad de conciencia. ¿Qué se entiende por libertad de conciencia? Dice, la libertad de conciencia como un derecho. Hace un rato se nos hablaba de los derechos. Es un derecho de la persona a tomar por sí misma, sin ser coaccionada, las decisiones morales sobre los actos concretos que, siguiendo el juicio de su razón, pues va a tener que tomar o que ya ha tomado. En otras palabras, estiba en la doble libertad de obrar, según los dictados de la conciencia, y en no verse obligado o compelido a obrar contra conciencia. Entonces aquí viene una segunda idea, que es, nadie puede obrar en contra de su propia conciencia ni ser obligado a ello. Se dice la llamada libertad de conciencia, cuyo objeto es el derecho de toda persona,
vuelvo a repetir, quizá puede sea un poco redundante, mantener un comportamiento acorde con los principios imperativos de su conciencia ante circunstancias ordinarias o extraordinarias, bueno, siempre va a suponer que tiene la conciencia psicológica, que tiene la capacidad de entender, de querer entender lo que está pasando. Y como es sabido, la cultura occidental, la cultura clásica de inspiración judeocristiana, es acreedora a la construcción de un concepto de conciencia como capacidad crítica, valorativa de los actos en relación con la ley natural, la ley moral, decían, o una ley, nos decían hace rato también, una ley divina, una ley moral, una ley natural impresa por Dios en la naturaleza humana. Y ya no quisiera entrar en los vericuetos de la historia, pero ustedes, bueno, en el siglo XVI, con la reforma protestante, todo, bueno, pues también se abre un camino a la creación de una conciencia autónoma del creyente de manera individual. También hubo un personaje en el siglo XVI muy importante, Tomás Moro, que fue conducido incluso a ser decapitado, por cuya negativa a realizar el juramento del acta de supremacía que declaraba que el rey Enrique VIII era el jefe supremo de la iglesia anglicana. Bueno, le cortaron la cabeza en la Torre de Londres el 6 de julio de 1535. Entonces, un poco es hasta dónde va la conciencia, el conflicto entre conciencia y ley, pues llega al extremo de la persona que sigue su conciencia, actuar en consecuencia, aunque esto le acarrea la muerte. Ya no quisiera meterme al tema de la ilustración. Con la ilustración, bueno, vamos a ver que Kant, este filósofo Emmanuel Kant, nos va a hablar del tribunal de la conciencia en su obra de la metafísica de las costumbres. Dice que la conciencia moral la va a definir como el ser consciente de un tribunal, el ser consciente de un tribunal interior en el hombre. Va a haber una secularización de esta idea de la conciencia, a tal grado que la modernidad también va a plasmar en los primeros documentos protectores de los derechos del hombre, que luego se convertirían en derechos humanos, ese tema de la libertad de conciencia. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, del 12 de junio de 1776, que va a ser un poco el preámbulo de los derechos humanos, ya después como fruto de la modernidad, dice que en el artículo 16, lo voy a resumir, dice que la religión o los deberes que tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlos solo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia. En consecuencia, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con el dictamen de su conciencia. Esta es la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de los Estados Unidos. Luego también vendrá la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Por ahí en el numeral 10 dice que nadie debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Esta idea pues de la autonomía, que también ya nos hablaba Monseñor, bueno, la persona autónoma, que tiene que tener esta libertad para, lo decía muy bien, para orar, hablaba de estas tres libertad de querer, dice, esta tríada de libertades que componen estas libertades que estamos hablando ahora, de actuar, libertad de actuar, de pensar, de sentir y de actuar, que tiene que ver con la libertad de conciencia, pues va a encontrar eco ya en el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos van a intervenir tres personas, que Eleanor Roosevelt, que es el representante de los Estados Unidos, y bueno, vaya que ha de conocer, o conocía bastante del tema desde el punto de vista de la libertad de la conciencia, de la libertad de conciencia, desde el punto de vista también de la reforma protestante. Martín Lutero de alguna manera fue un objetor de conciencia ante aquella reunión que se celebró, la Dieta de Worms, cuando le dijo al rey Carlos V, es preferible, bueno, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Cuando le pidieron que se retractara. También hubo un filósofo ahí católico, converso del judaísmo al catolicismo, Jacques Maritain, y había otra persona francesa de origen judío, René Cassin, que bueno, van a pugnar mucho para que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta de diciembre de 1948, se incorpore
como un derecho dentro de esta declaración, la tríada de los derechos de pensamiento, de conciencia y de religión. No le quiero quitar méritos pues también había representantes de China, de Líbano, por ahí dicen que es representante de Líbano de confesión musulmana, pero sin lugar a duda que estas tres personas impulsaron mucho para que estas libertades, como ya nos dijo Monseñor, un poco derivadas de esta tradición judeocristiana, pues quedaran positivadas en esta declaración. Voy a poner un ejemplo de esta libertad de conciencia como derecho humano para ir cerrando mi intervención. Dice: un médico por su conocimiento puede llegar a la conclusión de que existe un ser humano desde la concepción y por lo tanto que el aborto es un crimen. Eso parte de su sistema moral, pero de momento no es conciencia, es regla objetiva de la moralidad. Este médico tiene libertad de manifestar públicamente su convicción, dar conferencias, organizar mítines contra el aborto, etc. Todo esto está amparado por su libertad de pensamiento, pero no es todavía libertad de conciencia. Supongamos ahora que a este médico se le presenta una mujer solicitándole que le practique un aborto, o la dirección del hospital donde trabaja le demanda que realice una concreta operación del aborto. Pues bien, el juicio práctico o dictamen de la razón que le dicta al médico que ese aborto concreto es un crimen y que no debe hacerlo, eso es la conciencia. Ha habido innumerables personalidades, juristas destacados que han dicho, y me adhiero a la idea de lo que decía también ya Monseñor, la libertad religiosa. Ya no voy a entrar en esto porque ya se dijo aquí, la primera de las libertades. La Corte Suprema de los Estados Unidos también afirmó que la libertad de conciencia es la estrella polar de los derechos humanos. Para enfatizar la importancia de la libertad de conciencia como derecho humano, traigo a colación que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero del 2005 emitió un dictamen relativo a la reclamación de una estudiante universitaria de Uzbekistán, que como las restantes alumnas musulmanas había sido objeto de presiones para que dejara de portar el hijab o velo islámico que cubría su cabeza. La estudiante terminaría por ser expulsada del instituto universitario al que pertenecía por razón declaradamente de su insistencia en continuar portando el hijab. El razonamiento del Comité de Derechos Humanos era relativamente simple. Partía de una doble premisa. Por un lado, que la libertad de manifestar la propia religión comprende el derecho a llevar en público un atuendo que esté en consonancia con la fe o la religión de la persona. Y por otro, que toda medida coercitiva de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizada en el artículo 18, ya del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el que protege, es vinculante, es una convención, es un tratado, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ha de estar debidamente justificado por el Estado. Su análisis de los hechos le conducía a afirmar que en este caso el Estado no había proporcionado razón alguna para la restricción de la libertad religiosa y de conciencia, consistente en la prohibición de vestir el hijab. Al contrario, la única justificación que el Estado había aportado para la expulsión de la denunciante de la universidad era su negativa a acatar la prohibición. Es cierto que tanto la argumentación del comité como para la descripción de los hechos y las razones alegadas por las partes dejan algunas dudas, pero el dictamen es muy expresivo de cuál es la actitud de fondo del comité, que es lo que me interesa resaltar aquí. La libertad religiosa y de conciencia no se limita a las cuestiones solamente relativas al culto, sino que se extiende a otros aspectos de la vida diaria de las personas. Luego entonces, la libertad de conciencia protege cualquier acción realizada conforme a la propia conciencia, aun cuando vaya en contra del ordenamiento jurídico y político. Aquí mucho ojo, a mi juicio, porque también hay límites, el respeto al trance del derecho individual de libertad religiosa, de libertad de conciencia, puede o conduciría inexorablemente a la desaparición del Estado y el derecho a la anarquía. Cada quien va a actuar sin ningún límite. Bueno, ¿para qué tenemos Estado y para qué tenemos reglas, ¿no? Entonces lo que llevaría en un totalitarismo de la conciencia. Por tanto, la libertad de conciencia no es un derecho absoluto y por lo mismo se deben definir sus límites. ¿Cuáles son esos límites de la libertad de conciencia? En el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí se establece. Dice que las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral pública, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Entonces,
con esto quiero resaltar otra idea. La libertad de conciencia es una libertad que tiene límites, que son los que se encuentran aquí en el 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nunca será lícito, pues, obedecer la ley cuando ésta imponga una conducta que en conciencia sea absolutamente injusta. Todavía resuenan en el derecho, en nuestro derecho continental o de tradición continental europea, los ecos de la motivación aducida por el rey Balduino para no firmar la ley belga del aborto. ¿Acaso la libertad de conciencia vale para todos, excepto para el rey? Como se ve, un panorama conflictual enormemente elástico por la impredecible trayectoria que pueden adoptar las elecciones individuales tomadas en conciencia. Voy a dar una tercera idea para ir finalizando, porque el tiempo se me acaba. Si el Estado no le permite vivir a la persona de acuerdo a la suprema norma moral derivada del juicio personal de conciencia, pues no tenía razón de ser la libertad de conciencia. Pero viene también la contraparte. Quienes sostienen que la ley, por ser la expresión de la mayoría, se ubica por la libertad de conciencia, pues están apoyando el totalitarismo normativo que se impone a las conciencias individuales. Y esto cobra importancia al momento de hacer valer las convicciones morales, sean religiosas o éticas, frente al cumplimiento de la ley. Para finalizar, quisiera hablar un poco del estado de la cuestión en México. Ya he dicho que la libertad de conciencia es un derecho fundamental, está reconocido en tratados internacionales. En México, el 19 de julio del 2013, se reformó el artículo 24 convencional para incluir dentro de este artículo de nuestro texto convencional las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de religión. 2 años antes hubo una reforma para decir los tratados internacionales, los derechos humanos que se contengan en tratados internacionales, pues también los constituyen parte del derecho mexicano. Los tratamos aquí porque nos firmamos ese tratado, y si no los tenemos aquí, bueno, los aplicamos porque también es la convencionalidad. No quiero meterme en vericuetos jurídicos, pero 2 años antes ya habíamos dicho. Entonces alguien dice, pues ya estaba la libertad de conciencia reconocida por la convencionalidad, ¿ya para qué reformaron la Constitución? Bueno, la reformaron en el 24 constitucional, ahí se incluyó. En nuestro país hemos tenido una tradición, o ha habido algunos ejemplos donde se ha respetado la libertad de conciencia antes de esta reforma del 2011 y del 2013. Voy a dar quizá 2 ejemplos rápidamente. Las comunidades menonitas que se asentaron en México a principios de la década de los 20. Es muy interesante la historia de los menonitas, porque ellos vienen huyendo de los países donde no se respeta su libertad de conciencia, ¿sí? Vienen desde Holanda, Alemania, pasan por todo el centro, este de Europa, llegan a Rusia, de Rusia llegan a Canadá, y en Canadá también hay leyes que generan un conflicto a su conciencia. Y dicen, no, pues tenemos que emigrar a donde se respete nuestra libertad de conciencia. Y curiosamente, aquí mientras a los católicos se les negaba los derechos de libertad de conciencia por la persecución religiosa, a los menonitas se les eximió de hacer el servicio militar obligatorio, se les permitió tener sus escuelas confesionales con sus propios profesores, se les permitió también construir sus propios templos, ser dueños de sus templos, etc. Eso a principios de la década de los 20. Ya para no entrar más en detalle, ya luego, si a alguien le interesa, pues hasta en internet hay bastantes ejemplos. Luego también vendrá la exención al servicio militar de los ministros de culto. En pleno conflicto religioso, por ahí de la década de los 30, 40, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, finales de los 30, principios de los 40, se va a exentar del servicio militar a los ministros de culto. Se garantiza su libertad de conciencia, ¿no? Dice, el ministro de culto está exento de hacer el servicio militar obligatorio. Luego viene otro ejemplo, la recomendación general número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exentar, para no obligar, para no coaccionar a los menores de edad y a los docentes pertenecientes a los testigos de Jehová a realizar honores a los símbolos patrios, honores, saludo, entonar el himno nacional, saludo a la bandera, etc. Bueno, se conflictuaban, decían los testigos de Jehová, nosotros no nos burlamos, nosotros respetamos los símbolos en la medida de que mantenemos una conducta pasiva respetuosa. No podemos hacer el saludo a la bandera ni entonar el himno nacional. Bueno, eso ya ellos, porque va en contra de su conciencia, ¿no?
Y después también ha habido otros casos favorables a la libertad de conciencia. Por ejemplo, ya estoy terminando, el artículo 18 ter de la Ley de Salud del Estado de Jalisco para permitir la objeción de conciencia a tratamientos médicos para personal médico y personal técnico auxiliar. Esto fue en el 2004, mientras estaba la prohibición de la objeción de conciencia en el artículo 1 de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. La legislatura de Jalisco se adelanta, dice, en el 2004. Entonces, ha habido intentos de reconocer en la legislación, de plasmar, de concretar en la legislación la libertad de conciencia, porque vamos a ver que la libertad de conciencia, una de sus manifestaciones va a ser la objeción de conciencia. Ya aquí traía otra, pero ya por el tiempo no puedo explicarla. La desobediencia civil, eso es otra manifestación. La objeción de conciencia tal vez era más sentida, porque es cuando hay un conflicto entre la conciencia personal y la ley. Entonces, tristemente también hay casos donde no se ha respetado la objeción de conciencia. Me voy a referir muy brevemente a la reforma que hubo a la Ley General de Salud, donde se incluyó un artículo 10 bis para establecer la cláusula de objeción de conciencia para el personal médico y de enfermeras en la Ley General de Salud. Bueno, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2018 y después vendrá una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir que esa norma no entre, porque está por encima de la conciencia de las personas, los derechos que ellos llaman sexuales y reproductivos. Últimamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, apenas el 15 de mayo pasado, resolviendo un amparo en revisión, decretó o estableció, emitió una sentencia diciendo que hay un derecho humano al aborto, más o menos, que hay un derecho humano al aborto y que por tanto faltan otras 4 sentencias más para que quede establecido un nuevo derecho, como ya lo hay en Colombia, como ya lo hay en España. Entonces, al haber un derecho, dice, el Estado tiene que hacerlo efectivo, tiene que pagar ese derecho a la mujer que quiera abortar, porque no, la mujer no va a poner ese dinero, tiene que ser a cargo de los impuestos. El Estado no tiene dinero, tiene el dinero que le damos, tiene que ser a cargo de los impuestos de los contribuyentes, y si es un derecho tienes que garantizarlo. Entonces, me parece que aquí no se está respetando, puede haber algún conflicto con la libertad de conciencia, sobre todo de los médicos, de las personas que se nieguen a cumplimentar este derecho. Pues ya estoy terminando. El derecho de libertad de conciencia es un derecho fundamental. La objeción de conciencia es una manifestación de este derecho. Por tanto, la negación a ese derecho supone una imposición autoritaria e intolerante que muchas veces se realiza en nombre de un cierto progresismo. Especial atención merece sin duda en México el cuidado, la protección, la promoción de la libertad de conciencia. Y ojo, no se trata de que sea un interés privado la objeción de conciencia frente a un interés público como es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley desde luego que es un interés público. Son 2 intereses públicos del más alto rango, los 2 tienen nivel constitucional y los 2 tienen que ser tratados como intereses públicos, porque muchas veces se dice no, tus convicciones personales no me las metas aquí porque estamos hablando de un interés privado que tú tienes frente al cumplimiento de la ley. No, al ser la libertad de conciencia un derecho fundamental, ya adquiere el rango de derecho público. Pues no me queda más que agradecerles, traía mucho más, pero por cuestión del tiempo ya no me es posible explayarme. Muchísimas gracias.